Bien, la clase de hoy trata acerca de las analogías y bien, que por favor nos ayude leyendo Mena con la definición. Ya listo. Vamos a ver. Este, analogías. Analogías del latín analogius. Aunque con el origen más remoto en un vocablo griego que puede traducirse como semejanza o proporción. Es un término que indica una relación de semejanza entre cosas distintas. El concepto permite referirse al razonamiento que se basa en la detección de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Bien, gracias. Entonces nos dice que viene de la palabra analogía, viene del latín analogus y también tiene un origen griego, lo cual se puede traducir en semejanza o proporción. Y se refiere al razonamiento en que se basa la detección de atributos semejantes entre seres o cosas diferentes. Entonces es básicamente un razonamiento verbal esto. Y aquí tenemos unos ejemplos de que es una analogía, o sea, de analogías, perdón. Es la relación de equivalencia entre dos parejas de palabras. Por ejemplo, tenemos río es como abarca y carretera es a coche. Se puede leer así. Ustedes, ¿qué en el primer ejemplo, que sería el de aquí? ¿Qué semejanza encuentran? ¿O qué proporción o qué relación en todo caso tienen? Que la barca es para ir por el río, pues. ¿Ya? O sea, pero Ulises no tiene sentido. ¿Por qué no tiene ¿Cómo va a sentido? ser, cómo va a ser río barca? O Pues, sea, sí, pero sí queda eso del río con la barca, pero o sea, digo, es un río acá una barca. ¿Ya? Y en la próxima tenemos una carretera y un coche. ¿Por qué no tiene sentido? A ver, pensemos un poquito. Pero es como el ejemplo del río, pues. El coche anda por la carretera. Bien, bien. A ver, les voy a dar, tenemos que seguir tres pautas, por así decirlo, para que tenga sentido nuestra analogía. Lo más común suele Buenos días, ser, licenciado. buenos días, lo más común suele ser que empezamos primero de derecha a izquierda para encontrar una relación. Entonces, si podemos ver, tenemos en la parte derecha vehículos, por así decirlo, medio de transporte, ¿ya? Y en la izquierda tenemos por dónde se puede transportar. No tendría sentido poner carretera y barca, porque lógicamente esto de aquí no puede ir por una carretera, ni un coche por el río porque se hundiría. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí el significado de aquí de barca, que es un medio de transporte, y río, que es por donde se transporta. Lo mismo aquí, el coche es un medio de transporte y la carretera es por donde se transporta. Ya hemos sacado las definiciones. Ahora, ¿qué relación tiene? Tenemos que buscar. Entonces, lo que les digo, tiene la relación de transportar, supongo, ¿no? Se complementan bien, ¿no? Como les decía, no podemos poner una barca en una carretera porque lógicamente no se va a mover. Y un coche, un auto en el río tampoco porque se hundiría. Entonces, esa es la relación que tienen. Y ahora, otra cosa, es importante el orden de nuestras palabras u objetos. Entonces, si tenemos primero acá coche y luego carretera, no tendría sentido porque estamos viendo que en la parte derecha tenemos los, los medios de transporte. Y si carretera estuviera acá,
estaría mal la analogía. El orden también importa. ¿Entienden hasta ahí? Sí, sí, Luis. Listo. Bien, aquí otro ejemplo, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda a deducir? Lo que se usa para manejar, para Ya, darle dirección al vehículo. ya. Entonces tenemos volante y autobús, timón y barco. Ujú, Lógicamente no vamos a poner el timón en el autobús. claro. Licencia, una pregunta, ¿cómo se mueve el timón en el barco? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo qué? ¿Cómo se mueve, sí? Para girar así. Es que, a ver, no es que el barco 100% flote, pues de ley está sumergido un cierta parte y son ¿cómo les puedo explicar? A ver, son unas estructuras grandes que al momento de que el barco está siendo redirigido así por un motor, eso hace, al momento de que se gira el timón, esas cosas también giran. Entonces Se va, le apagó el micrófono. ¿me escuchan? Sí, Entonces, al momento de que se gira el timón, esas cosas también giran. Entonces, cambia la corriente de agua y el barco obviamente se gira. No sé cómo explicárselos bien. Tampoco es que tenga conocimiento de todo, pero así es más o menos cómo funciona. Y, mm, claramente como las gabarras. Si se han dado cuenta, eso tiene un motor. O esos barcos pequeños nomás de pesca y así que tienen un motor. las lanchas rápidas. Ajá, que han visto en la playa. Ya. Ya pues eso funciona con un motor y eso ahí va dando vueltas. A pesar que en los tiempos antiguos que no habían motores y esas cosas, eso tenía un mecanismo creo que diferente, no estoy seguro. Sí está de averiguar eso, pero... Bien, entonces sí entienden, ¿no? Volante autobús y timón barco. Ujú. Bien, entonces tenemos aquí las formas analógicas. Existen dos, horizontales y verticales. Las horizontales tenemos pues aquí, si se dan cuenta, A, 2 puntos, B y 4 puntos, 2 veces 2 puntos. Y se leen A es a B, como E, como C es a D, perdón. Filas. A es a B, como C es a D. Y tenemos aquí un ejemplo. Carnívoro es a chacal, como, bueno, ya tenemos la respuesta, pero no podemos decir, por ejemplo, mamífero a perro o insecto a mosca o pato a ave u orca a cetáceo. La respuesta correcta tenemos aquí herbívoro y oveja. Bien, ¿qué relación tiene aquí chacal con carnívoro? Que el chacal es un animal carnívoro. Ya, pero aquí también podemos, y bueno, ya, y aquí también tenemos un perro, que es un animal mamífero. ¿Por qué no podría ser esta la respuesta correcta? Porque en el ejemplo anterior está, ay, no sé la verdad. Bien, a ver, esto sí es un poquito de pensar. Verán, tenemos carnívoro es a chacal, como, ¿por qué no decimos? A ver, tenemos aquí perro, tenemos el perro es un animal doméstico y es mamífero. Chacal es un animal de ganadería, me parece. ¿Alguien conoce un chacal? Ah, chacal es como un perro, le dicen, pero en la sabana, algo así.
chacal. Oye, los chacales no son como esos búfalos grandotes así. No es como un zorro. No, el chacal es como un perro. Ni yo conozco que es un chacal, la Yo soy verdad. más. Búfalo le metí así más. Vamos a ver. Los chacales no son los que pelean en el desierto con los leones, con los leopardos por la comida. Esos son llenas, güey. Un búfalo. No, pero casi así son, casi así son. Ajá, sí. Búfalo. Vamos a ver. Sí, chacal es un miembro de cualquiera de 3 especies de mediano tamaño, bla, 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 bla. Sí, son como una especie de perros zorros. Sí, muchachos. Ya, entonces, ¿por qué no podemos decir que pues perro, que se parece a un chacal, y mamífero, que es pues de, de mamífero? A ver qué relación tiene mamífero y carnívoro. Ah, no tiene mucha relación. Ya, pues es que mamífero significa que es una especie, o sea, es una especie, existe la especie mamífero, omnívoro, reptiles, entonces va más por esa zona. Carnívoro significa que lógicamente se alimenta de carne y es de su forma de alimento más bien, su forma de vida, lo que come. Entonces, en perro y chacal sí hay relación, pero mamífero y carnívoro no. Entonces, descartado. Mosca e insecto. Bien. Una mosca es un insecto. ¿Pero qué relación tiene mosca con chacal? Que son un animal. Insecto con Claro. carnívoro, lo mismo que pasó con mamífero. Las moscas no se van a Para alimentar. resolver debe tener también un como un sentido entre el ejemplo. Es que, claro, tenemos que guiarnos con el ejemplo. Tenemos que tomar referencia como el ejemplo. Por ejemplo, tenemos animal, lo que es chacal, animal, y carnívoro, que se alimenta de carne, con lo que se alimenta. Aquí tenemos perro y mamífero. Mamífero pertenece a la especie, nosotros somos mamíferos también. Los gatos son mamíferos, entonces va más por ese punto. Y lo mismo pasa con el literal B. Tenemos mosca e insectos. Las moscas no se van a alimentar de insectos. Ave y pato. Esto sí no tiene sentido. Creo que estaría de más No, explicarles, ¿no? Un cetáceo y no una sería al orca. revés, ¿o no? No, no, tampoco al revés. No podemos decir. Tenemos aquí Ah, carnívoro es a chacal y aquí no podemos decir como mamífero es a perro, porque el perro no se va a alimentar de mamíferos. Tampoco podemos decir carnívoro es a chacal como insecto a mosca, porque la mosca no va a comer insectos, no se alimenta a base de insectos. Y tampoco podemos decir como pato es a ave, porque no tiene sentido. O sea, un ave no se va a alimentar por patos. Cetáceo de orca, peor, es el mismo que acá. Entonces, el último ejemplo tenemos herbívoro y oveja, la última opción, perdón. Entonces, esta sí es la correcta, puesto que tenemos animal en la derecha y de qué se alimenta en la izquierda. Y las ovejas pues, comen hierba, los chacales comen carne, básicamente. Entonces, esta es la relación que tienen. ¿Entienden? ya. Si no entienden, chicos, para repetir, porque esto sí es de pensar un poco. Malos. Sí, un poco confuso, pero sí más o menos claro. Bueno, a ver, repito con todo. Para resolver una analogía necesitamos 3 pautas. Primero, determinar los significados de las palabras.
Segundo, ver qué relación tiene. Y tercero, respetar el orden de las palabras. Entonces, primero tenemos el ejemplo base, que viene siendo carnívoro es a chacal. Aquí tenemos cómo se lee. Carnívoro es a chacal, como, estos 4 puntos de aquí significan como. Tenemos literal A, mamífero es a perro. Literal B, insecto es a mosca. Literal C, pato es a ave. Literal D, orca es a cetáceo. Y literal E, herbívoro oveja. Entonces, vamos con el primer paso. Tenemos que determinar el significado de nuestras palabras en el ejemplo base. Tenemos chacal, que era una especie de zorro. Y tenemos carnívoro, que es el chacal es un animal carnívoro, se alimenta a base de carne. Entonces tenemos en el lado derecho, tenemos el animal y tenemos en el lado izquierdo la forma de alimentarse. Entonces ya una vez partido con eso, con la relación que tiene, este ya es el segundo paso. Buscamos la relación. El primero es, determinamos qué significa. Chacal significa que es un animal, un zorro, y carnívoro, los que se alimentan de carne. Entonces, segundo paso, buscamos la relación que tienen. Los chacales son carnívoros y se alimentan de carne. Esa es la relación. Y como tercero, tenemos que ver el orden de las palabras. Entonces, tenemos animal por la derecha y la forma de alimentación por la izquierda. Y empezamos. Vamos con el primer literal. Bien, tenemos animal en la derecha. Bien hasta ahora. Pero vemos que está la palabra mamífero en la izquierda. Entonces no tiene sentido. Los perros son mamíferos, pero no se alimentan con mamíferos. Lo mismo pasa con mosca, insectos y así hasta que llegamos hasta el literal E, que tenemos animal y forma de alimentarse. Entonces, esa sería la respuesta correcta, porque tienen sentido con el ejemplo base, que es el de acá arriba. Ah, ¿Se entienden? sí. Listo. Ahora las analogías verticales. Esta sí es un poquito más compleja. Tenemos, se lee A es a C como B es a D. Si se dan cuenta. A es a C como B es a D. Entonces tenemos tenemos libro y disco. Libro es a disco como, si tenemos, a ver, sigamos los pasos, ¿no? Libro. ¿Qué significa libro? Pues es un objeto que tiene páginas, que tiene hojas, que tiene letras, que tiene palabras, imágenes, ¿por qué no? Y podemos, ¿qué? Leer, observar. Disco, pues disco es es un objeto de forma circular, se me ocurre. Lo podemos poner en algún aparato, en algún dispositivo, puede generar ruido y demás. Entonces partimos de ese significado de ambas. Ahora, ¿qué relación tienen estas dos? Pues no tienen mucha relación, libro y disco. Pero, como nos dice analogías verticales, tenemos que buscar alguna palabra que esté debajo del libro, por ejemplo, estas de aquí, para ver que tengan, pues, tengan algún sentido. Y ahora una debajo de disco que tenga algún sentido, pero, si se dan cuenta, esto de aquí puede producir ruido, un disco. Puede producir un ruido. Hay que tener en cuenta esas cosas. Entonces tenemos en el literal A, estudio y entretenimiento. ¿Qué relación hay un libro y estudio? Bueno, pues sí, podemos utilizar un libro para estudiar, pero un disco para entretenernos, creo que no hay mucho sentido ahí. Y ahora, un libro, perdón, tenemos el literal B, hojas, canción. Tiene sentido, bastante sentido. Un libro tiene hojas y un disco puede tener una canción. Entonces, tenemos aquí una posible respuesta. Ahora, libro
Perdón, literal C, leer, escuchar. Bien, aquí ya nos marca que esta es la respuesta correcta. Pero a ver, tenemos, con un libro podemos leer. Y en un disco, pues lo ponemos a hacer ruido y escuchamos lo que les decía. Entonces, estas dos opciones de aquí pueden ser posibles respuestas. Literal D, verso y música. También, pero no todo libro tiene verso, es de versos. Y no todo disco lleva música ni canciones. Y el culto, el literal E, culto popular, que creo que no, realmente no tiene nada que ver. Entonces, la respuesta correcta aquí nos marca la C. ¿Por qué? Porque un libro así solo tenga imágenes, lógicamente podemos leer las imágenes, aunque de ley todo libro lleva al menos una palabra. Entonces podemos leer y un disco lo podemos escuchar. Un disco puede contener un audio, puede contener una película, puede contener sonidos así nomás, no necesariamente una canción o música. Entonces tenemos que ver un poquito más allá de lo simple. ¿Sí me entienden? Con todo yo les voy a dejar un video en el Classroom por si alguien necesita comprender un poquito más o no entiende muy bien la clase. De todas formas, pregunten ahora. Entonces así quedaría el deber nomás, solo encontrar el literal. Y creo que entiendan bien esto porque esto, esto viene en la prueba, pues. Si se dan cuenta, sí es un poquito complejo. O sea, para hallar eso hay que encontrarle sentido mismo al ejemplo que están dando. Claro, tenemos que entender, pues, Pero es que lo que me confundió es que en el otro pidió así como adjetivos, pero en el otro está dándola como verbos, o sea, acciones. es que no siempre todos los ejemplos van a ser iguales. Por ejemplo, aquí tenemos, observamos el siguiente organizador gráfico, nos dice. Las analogías son la relación de palabras por semejanza o parecido que se da entre dos o más pares determinados. Tenemos la estructura. Tenemos el individual A colectivo, individual A colectivo, los cuadros. No tenemos A es a B como C es a D. Tenemos la par base premisa, el ejemplo base que les decía, y el par analógico, que son las opciones que nos toca pues analizar. Tenemos perro, esa jauría como estrella constelación. ¿Qué relación ustedes encuentran entre perro, esa jauría como estrella constelación? Es como una agrupación, ¿no? Porque un perro se mueve en jaurías, o sea, tiene un grupito de jaurías. En cambio, la estrella en grupo se hacen constelaciones. Exactamente. Ese es el- la relación que tiene. Entonces, ahora sí, por favor, necesito que le tomen una captura a esto de aquí, que dice, seleccionamos las analogías. Me avisan cuando todos hayan tomado captura, por favor, que es para su deber. Esos tres ejercicios, Aún hay un poco más abajo. De esos de ahí toca coger lo correcto. Sí, bueno, ahorita vamos a hacer uno. Ya me confirman para seguir. ya, listo. Igual el video va a estar en YouTube. Yo también lo hice. Bien, Ya, licenciado, ya está. y el de aquí, el último de aquí también, por favor.
Listo. Bien, vamos a resolver el primerito. Nos dice, seleccionamos las analogías verticales correctas conforme al ejemplo. Tenemos alegría, esa montaña. Si se dan cuenta, no tenemos tanto relación entre alegría y montaña porque es una analogía vertical. Lo que nos dice vertical es que tenemos que buscar la relación de alegría con las palabras que están bajo alegría, o sea, en la izquierda, y las de montaña con la que están en la derecha. Entonces tenemos literal A, dormir, a despertar. Literal B, desayuno como almuerzo. Literal C, felicidad como cordillera. Literal D, policía como ladrón. Y literal E, fútbol como tenis. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál creen ustedes? Yo No la opino sé. la de felicidad cordillera. Yo Así. digo, no sé, el resto. Yo opino que estoy igual con... Ajá. Sí, correcto, ¿no? Esta está fácil. La respuesta correcta es el literal C, puesto que felicidad es un estado de ánimo, alegría es un estado de ánimo. Montaña una montaña es una especie de agrupación elevada de tierra o, bueno, cualquier cosa. Y una cordillera igual es algo que tiene altura en todo caso, es algo grande, entonces tienen esa relación. Entonces sí, sí está entendido ahí. Sí, bueno. Entonces, el mapa está finalizando la clase, vamos a revisar sus deberes. Por cierto, alguien me había enviado atrasado, ya no recojo atrasado. Y el deber de hoy es para la otra semana, el día jueves. Sí, Ahí. Licenciado, usted había puesto en el Classroom los signos de puntuación, creo era, y eso qué, ¿para cuándo es? eso, ahí tienen que hasta qué fecha pueden responder. Pero Es una pregunta que tienen que responder ahí mismo con sus propias palabras. ahí mismo. Sí, ahí mismo. Es que si se dan cuenta, aquí está, tiene este signo, no tiene el símbolo de aquí de tareas. Ah, Bien, entonces aquí tenemos el deber de analogía, ¿no? Hasta el jueves 4 hasta el 4 mayo. de mayo, perdón, creo que he puesto junio aquí. Cuatro no cae. Ah, sí, déjalo. 4 no cae el lunes. Está 4 de junio, perdón, ya les modifico, sino que se trabó esto. Ah, ok. A ver, tarea en clase. A ver, 4 que el lunes, licenciado. sí, está 4 de junio aquí, ya les Ah, cambio. Sería el 7 de mayo, creo que cae jueves. Sí, el 7 de mayo. Y el 7 de mayo, guardar. Ya. Hasta las 8 de la mañana. Ya listo, entonces. Si no tienen alguna pregunta para ya rapidito revisar los deberes, que ahí no se acaba el tiempo. No, dicen por mi parte, no. No tengo.